Para terminar esta unidad, o sea, la primera competencia, que es bastante corta, terminamos con fisiología del músculo liso. Como sabemos, dijimos ayer, el músculo liso se encuentra a nivel de los vasos sanguíneos, exactamente en su cintura media. Lo encontramos a nivel de las vísceras huecas, como ser los intestinos. Igualmente lo podemos encontrar en el músculo ciliar del ojo. Lo encontramos en el aparato urinario y en el aparato reproductor. ¿Ya? Entonces, tenemos que saber que sobre todo este músculo liso es autónomo, o sea que está manejado por el sistema simpático y parasimpático. Igualmente vimos diferencias, por ejemplo, las fibras musculares lisas son mucho más pequeñas, están reducidas. Como dijimos, están estimulados por los nervios, este sería el simpático y parasimpático. Factores hormonales, igual hay hormonas que actúan directamente sobre estas fibras musculares lisas, como ser, hay hormonas que actúan mediante segundos mensajeros que vamos a ver. Posteriormente, tenemos los factores tisulares, como ser oxígeno, CO2, ácido láctico. A estos consideramos factores tisulares, que también actúan sobre las fibras musculares lisas. También sí que llega estímulos. La fibra muscular lisa se caracteriza porque no necesita estímulos para que haya contracción muscular. O sea, esto quiere decir que siempre está en un estado de semicontracción. No existe una sarcómera. La sarcómera es característica de la fibra muscular estriada esquelética. Los filamentos de miosina están reducidos. Por tanto, si están reducidos, igualmente van a estar reducidos los puentes transversos que contienen las cabezas de la miosina. Y aquí las que más trabajan son las cadenas ligeras, a diferencia del músculo estriado esquelético. Por lo tanto, si hay menor cabezas de miosina, ahí a este nivel se encuentra la atepasa. Entonces va a haber menos energía. Y por último, los filamentos de actina son mucho más numerosos. Tenemos dos tipos de músculo liso. Como dijimos, tenemos primero al multiunitario. Este se caracteriza porque las fibras están individualizadas, como dijimos. O sea, que se contraen de manera unitaria. O sea, les llega el estímulo y estas se van a contraer de manera unitaria. ¿Dónde los encontramos? En el músculo ciliar del ojo, el cual regula la entrada y la entrada de la luz. Y está manejado por el sistema nervioso autónomo. Cuando se contrae se llama miosis. Cuando se dilata se llama midriasis. Todo esto manejado por el músculo ciliar del ojo. Luego tenemos a nivel de la piel los músculos pieloerectores, que son los que producen que la piel se erice, como se dice, y los folículos pilosos tengan esa erección, sobre todo cuando hace frío. Esto gracias a los músculos pieloerectores. Y por último, tenemos a la membrana nictitante, la cual se encuentra en animales inferiores como ser batracios, peces y también en algunas aves. Nictitante. Nictitante. Si quieres googlearlo ahí, ¿te parece correcto? Entonces, ¿qué característica tiene este músculo liso unitario? Que está individualizado. Se contrae de manera individual, ¿ya? Cuando le llega el estímulo. Esta es la principal característica. Otro tipo de músculo liso que dijimos, el músculo liso unitario, o también llamado sincicial. ¿Dónde encontramos esto? En las paredes de las arterias,
en las vísceras huecas, aparato genitourinario. Entonces, este músculo liso unitario se caracteriza por estar en placas, en ácidos, y las fibras musculares lisas se encuentran en contacto entre ellas. ¿Cómo lo hacen? Mediante sus membranas celulares tienen las uniones de intersticio. O sea que cuando le llega el estímulo a estas fibras musculares, el estímulo se transmite de manera uniforme gracias a estas uniones de intersticio que vemos aquí. Es por eso que este músculo unitario se contrae en conjunto, a diferencia del anterior músculo liso multiunitario. ¿Ya? Ahora, igual que vimos ayer, hay una base química de la contracción. Pregunta, ¿el músculo liso tiene fibras de miosina y actina? Sí. ¿Cuál sería la diferencia con el músculo liso estriado? ¿Que existe más elementos de actina que de miosina? ¿Ya? Y aparte, a nivel de la actina, no existe el complejo de troponina. Es por eso que la contracción aquí es diferente. ¿Ya? Otra diferencia es que a nivel de los puentes transversos, donde está la cabeza de la miosina, va a actuar las cadenas ligeras, son las que más trabajan, son las cadenas ligeras. Y aquí también vamos a encontrar a la ATPasa. ¿Cuál es la función de la ATPasa? ADP. Entonces, existe, al haber menor cantidad de moléculas de miosina, existe menores cantidad de moléculas de ATPasa. Por tanto, va a haber menor energía. Las bases físicas de la contracción. Vimos a las caviolas. Las caviolas son unas cavernas que nos hacen recuerdo a los túbulos transversos de las fibras musculares estriadas. Por aquí, estas caviolas va a ingresar el calcio. También a nivel de la membrana de la fibra muscular existen los canales para el ingreso del calcio. Tenemos también un retículo sarcoplásico rudimentario, el cual se caracteriza por no tener cisternas. ¿Ya? Entonces, no va a bombear la cantidad necesaria de calcio para la contracción. Es por eso que necesita del calcio extracelular. También tenemos, como vemos aquí, los cuerpos densos, ¿ya? Que son conglomerados de proteínas donde se insertan los filamentos de actina. Estos cuerpos densos aquí estarían representando en la fibra muscular estriada. Túbulos transversos. No, discos axonales. Líneas Z. A las líneas Z. Porque aquí, en estos cuerpos densos, se insertan los filamentos de actina. Como vemos aquí, el cuerpo denso, este de aquí, van los filamentos de actina de un lado hacia otro, más claro. Cuerpo denso, y aquí tenemos a los filamentos de actina que se insertan, y este otro lado, los filamentos de actina. Entonces, cuando llega el estímulo, la despolarización, los impulsos se van a transmitir por estos cuerpos densos. Y esto hace que se contraigan los filamentos de actina de una manera uniforme. ¿Ya?
O sea, se contrae toda la fibra muscular lisa en conjunto. Ahora, ¿qué características tiene el músculo liso? ¿Ya? Entonces, cuando llega el estímulo, la fibra muscular lisa no se contrae inmediatamente. A esto lo llamamos un periodo de latencia. O sea, hay un espacio de milisegundos por el cual la fibra muscular no se va a contraer. Luego existe un periodo de contracción, el cual dura de 1 a 3 segundos. O sea que dura unas 30 veces más que el músculo estriado esquelético. Ahora, esta contracción y relajación son lentas. ¿Cuál sería la razón? Casi dependiente. Sí. ¿Qué más? Hay menos antepasa para que quede energía. Por tanto, como dijimos, los puentes transversos están en menor número. Por lo tanto, las cabezas de la miosina va a estar en menor número. Va a haber menor antepasa. Va a desdoblar menos ATP en ADP y por lo tanto va a haber menos energía. Por lo tanto, la contracción y la relajación son lentas. ¿Ya? Ahora, este músculo es un economizador de energía, sobre todo el músculo liso que se encuentra a nivel de los intestinos. ¿Ya? Porque, como dijimos, existe menos antepasa, genera menos moléculas de energía, por lo tanto, solo necesita una molécula de energía para una sola molécula de ATP por cada ciclo. Es por eso, por ejemplo, el intestino trabaja tanto de día como de noche. Se está contrayendo porque necesita poca energía, solo una molécula de ATP. Por eso decimos que es un economizador de energía. Dígame. ¿Cuántas moléculas de ATP ocupa el músculo estriado? El músculo estriado. Por ejemplo, el músculo estriado más o menos tarda de 30 a 50, no, de 0.3 a 0.03 milisegundos en cada contracción. Entonces, ¿esto de qué depende? ¿De qué sistema utiliza? Si utiliza el sistema fosfágeno, sistema aeróbico o el sistema glucógeno ácido láctico. Depende de qué sistema utilice, de qué tipo. Por eso, hemos visto en el músculo estriado de qué tipo de ejercicio está realizando. ¿Ya? La mayor cantidad de energía, ¿quién la va a generar? ¿Qué sistema? Aeróbico. El 95% lo genera el sistema aeróbico. Y más o menos este te va a generar unas 32 moléculas de ATP por cada ciclo. ¿Ya? Depende. Es por eso que hay los médicos deportólogos. Dependiendo del tipo de ejercicio que vos realices, ellos te dan una alimentación determinada para ver, o sea, qué tipo de energía vos necesitas. ¿Ya? Este sistema aeróbico, anaeróbico, vos lo vas a ver en bioquímica y ahí te va a decir cuánto generan de moléculas de ATP por cada ciclo. Pero esto depende, digamos, de qué tipo de ejercicio vayan a hacer del músculo estriado. No es lo mismo correr 100 metros que hacer una maratón de 42 kilómetros. Es por eso que los médicos deportólogos pueden utilizar 2 o 3 sistemas para que vos puedas realizar este tipo de ejercicio. No sé más o menos si me entiendes. ¿Ya? Dígame. Una consultita, ¿puedes repetir el periodo de latencia, por favor? Ya, entonces cuando llega el estímulo al músculo liso, este no se va a contraer inmediatamente. Entonces, esto se llama periodo de
latencia. ¿Ya? En cambio, el periodo cuando ya se produce el periodo de contracción, este va a durar de 1 a 3 segundos, o sea, 30 veces más tiene de duración que el músculo estriado esquelético. Es por eso que la contracción es mayor. ¿Hay alguna duda en esto? ¿Está claro? Bueno, también vimos la fuerza de contracción del músculo. La del músculo liso es mayor, que tiene de 4 a 6 kilogramos por centímetro cuadrado de sección transversal. En cambio, del músculo estriado es mucho menor, es de 2 a 4 kilogramos por centímetro, perdón, 2 a 4 kilogramos por centímetro cuadrado por superficie de sección transversal. Entonces, el músculo liso tiene una mayor fuerza de contracción muscular. Ahora, si hablo del potencial de acción de la membrana, tenemos, como vemos aquí la figura, un potencial de membrana de reposo que está entre 60 a 50 milivoltios. ¿Qué quiere decir? Que el potencial de membrana puede estar en menos 60 o menos 50. Luego tenemos un potencial de umbral de menos 35, que más o menos estaría por aquí. Ese es el potencial de umbral. El potencial máximo es 0 milivoltios y tiene un valor de hiperpolarización de menos 70. Entonces, si yo hablo de un potencial de espiga, cuando yo hablo de un potencial de espiga, estoy hablando que se está produciendo la contracción del músculo liso. Entonces, tenemos aquí la figura, menos 60 milivoltios. ¿En qué estaría aquí? El reposo. Estaría en reposo. Llega el estímulo y se produce la despolarización. Entonces, se produce la despolarización y tiene que pasar el potencial de umbral. ¿Cuánto sería? Menos 35. Desaparece este potencial de umbral y se produce la contracción del músculo liso y se produce el potencial de espiga. ¿Cuál sería su potencial máximo? 0. Luego se va a producir la repolarización, que sería esta línea que está bajando, el cual su valor va a llegar puede llegar hasta la hiperpolarización, que sería menos 70. Este potencial de espiga tiene más o menos un tiempo de duración entre 10 a 50 milésimas de segundo. Entonces, ¿estamos claros con el potencial de espiga? Sus características. Eso es después. Ahorita estoy explicando contracción. Entonces, para que se produzca el potencial de espiga, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar el potencial de umbral, tiene que desaparecer el potencial de umbral. Emanuel, ¿cuánto es el potencial de umbral? 35. ¿Cuánto? 35 ¿qué? Entonces, recién se va a producir el potencial de espiga, que tiene que llegar hasta ¿cuánto? Máximo 0. Luego tenemos, dígame. Perdón, dijo de 10 segundos a 30 segundos. No, de 10 a 50 milésimas de segundo. Eso es lo que dura el potencial de umbral. Ahora tengo el potencial de onda lenta. ¿Ya? Este potencial de onda lenta
son varias ondas, ¿ya? Las cuales se caracterizan por estar menos de 35 milivoltios, ¿ya? Como vemos aquí en esta imagen, están por debajo de 35 milivoltios las dos. Esto genera el potencial de onda lenta. Entonces, estas se asocian a un ritmo eléctrico de base del potencial de membrana, ¿ya? Entonces, cuando estas llegan a menos 35 milivoltios, se produce el potencial de espiga. Cuando hablo de potencial de espiga, ¿a qué me estoy refiriendo, Emanuel? ¿Qué hemos dicho que es el potencial de espiga? Del músculo liso, ¿ya? Entonces tiene que llegar a menos 35 milivoltios, que es el potencial de umbral, y se genera la contracción muscular lisa. Entonces, este potencial de onda lenta surge del propio músculo liso. ¿Cuál es su importancia? La importancia de este potencial de onda lenta es que puede iniciar en cualquier momento un potencial de espiga, o sea, una contracción del músculo liso. Ahora, ¿cómo se genera? Se desconoce esto, ¿cómo se genera? ¿Ya? Porque se cree que se debe al ingreso del sodio a nivel del músculo liso, pero todavía esto está en investigación, no se sabe, porque este potencial de onda lenta no necesita un estímulo, ¿ya? Es por eso que se conoce como la onda de marcapaso, ¿ya? Es por eso que también el músculo liso, por ejemplo de las vísceras, siempre están en un estado de semicontracción. Y este potencial de onda lenta es el que da lugar al peristaltismo. ¿Está claro esto? Ahora, lo que usted me preguntaba sobre el potencial de meseta. Vean esta imagen. ¿De cuánto es el potencial de reposo? Menos 50. Menos 50. Porque puede ser menos 60, puede ser menos 50, puede ser menos 55. Puede ser. Entonces llega el estímulo. ¿Qué produce aquí? ¿Qué se produciría? La despolarización. Y para que se produzca el potencial de espiga, ¿qué tiene que pasar? Arturo. Tiene que desaparecer el potencial de umbral. ¿De cuánto es? Menos 35. Entonces, se va a producir el potencial de espiga, que llega hasta cuánto? Hasta 0. 0. Luego se tiene que producir la repolarización, pero como vemos aquí, no se produce. Se produce una meseta. ¿Qué quiere decir esto? Que el músculo se sigue contrayendo. Continúa la contracción muscular. O sea, que sigue la despolarización. Entonces pasan entre cientos varios milisegundos o varios segundos y recién se produce la repolarización. ¿Dónde vemos esto? En la vejiga urinaria. Es por eso que la vejiga puede almacenar entre 250 a 300 ml de orina. Y cuando se produce la contracción, esta contracción es sostenida. Por eso se puede contraer por varios segundos cuando uno está orinando, gracias a este potencial de meseta. ¿Dónde? Perdón, dígame. ¿Pueden almacenar de 250 cuántos? 300. Perdón, 250 a 300. Pues, pero le diré que puede almacenar más.
Pero eso es en general. Eso ya vamos a ver cuando veamos sistema urinario. ¿Ya? Pero para que haya el estímulo, tiene que haber entre 250 a 300 cc de orina, de la orina urinaria. ¿Ya? Esto también lo vemos a nivel de las fibras musculares uterinas durante el trabajo de parto. Es por eso que usted, cuando esté en cuarto año de medicina y haga las prácticas y vaya a ver el trabajo de parto, se produce la contracción muscular y usted palpa el útero y va a ver que se pone como piedra. Y esto dura varios segundos. ¿Por qué? Por este meseta, este potencial de meseta que se está produciendo en la fibra muscular lisa del útero. ¿Cómo se llama esta fibra muscular lisa? ¿Quién recuerda? Endometrio es la parte que está miometrio. ¿Ya? Entonces, estos son los tres potenciales de membrana que existen. Espiga, que es contracción, potencial de onda lenta, que es como el marcapaso que mantiene la semicontracción de las vísceras, que están siempre en menos de 35, pero pueden generar un potencial de acción para que se produzca la contracción. Y por último, este potencial de meseta. Ahora vamos a ver la importancia del calcio en la contracción del músculo liso. Como hemos visto en las otras fibras musculares, la despolarización de quién dependía? Del estriado. Del estriado. Sobre todo de sodio. En cambio aquí, la despolarización sí o sí depende del calcio. Entonces el calcio va a ingresar por sus canales de entrada, ¿ya? Ingresa por diferencia de concentración. ¿Por qué? Porque el calcio extracelular es mayor a nivel extracelular, o sea, el líquido intersticial. Ingresa, ¿ya? Igualmente hay calcio en el retículo sarcoplásmico, pero este es rudimentario, no tiene cisternas, o sea, todo depende del calcio extracelular. Ingresa y se va a unir a la carbomonoida, ¿ya? Para producir la contracción muscular. Y posteriormente este calcio tiene que salir y necesita al sodio. ¿Quién me puede decir qué tipo de transporte es este por el cual el calcio sale y el sodio ingresa? ¿Perdón? ¿Cómo se llama? Canales de fuga. Pregúntale, ¿qué? Transporte, ya, está bien, activo. Primario y secundario. Primario, ¿cuáles tenemos? ¿Cuáles son? Sodio, potasio. Uno, otro. Bomba de calcio. Hidrogeniones, otra. ¿Está bien? Hidrogeniones y protones de doble. Este sería la secundaria. ¿Cómo se llamaría? Contratransporte. Entonces, ¿para qué? ¿Cuál era? ¿Cómo se producía el contratransporte? ¿Quién recuerda cómo se producía el contratransporte? ¿Usted? Entonces el sodio va a cambiar la configuración
de la proteína transportadora y genera energía para que pueda salir el calcio. ¿Ya? Así es, ¿no? Eso es contratransporte. Por eso es lo que vimos al principio para que puedan entender todo esto. Entonces, podríamos decir que la despolarización depende de quién? Del calcio. ¿Y la repolarización? Del sodio. Ahora, como ya sabemos que la despolarización depende del calcio, el calcio ingresa por diferencia de concentración al citoplasma del músculo liso, ¿ya? Se unen a la calmomodulina y forman el complejo calcio-calmomodulina, y esta va a ir a actuar a nivel de las cabezas de miosina, activando al ATPasa para que ésta se desdoble de ATP en ADP y se genera energía para que se produzca la contracción del músculo liso. ¿Ya? Entonces, esta es la calmomodulina. ¿Quién reemplaza? Al complejo de troponina. No existe troponina en el músculo liso. ¿Cuántas moléculas necesita la calmomodulina de calcio? 4 moléculas de calcio. Entonces, esta va a ir a actuar al ATPasa, desdobla el ATP en ADP, genera energía para que se produzca la contracción del músculo liso. Entonces, ya se ha producido en todo esto la despolarización. Ahora, se tiene que producir la repolarización. Este calcio tiene que volver a salir. Entonces, necesita la bomba de sodio y calcio. Y mediante esta bomba de calcio, igual necesita energía para que el sodio ingrese y el calcio salga fuera de la célula y se produce la relajación de la fibra muscular lisa. Entonces aquí he puesto estas imágenes para que hagan referencia. Estas cavernas por donde ingresa el calcio, ¿cómo se llama? Caviolas. ¿Por dónde más ingresa? Por los canales de calcio. Y como vemos aquí, la contracción es uniforme. ¿Ya? Aquí vemos una fibra muscular lisa contraída y aquí relajada. La contracción es uniforme. Pasa el estímulo de cuerpo denso a cuerpo denso para que las fibras de actina se contraigan en conjunto. ¿Alguna duda sobre el mecanismo de contracción del músculo liso? ¿Algo que no haya quedado claro? Ahora yo les pregunto. Despolarización, ha jugado el calcio. Repolarización, el sodio. ¿Y el potasio en qué ha quedado? ¿Dónde entraría el potasio aquí? ¿Aquí? ¿O aquí no tiene nada que ver el potasio? ¿Tendría o no? ¿Qué es el lícido? ¿Qué? ¿Relación? La relación más es con el sodio. Cuando llega a menos 70 milivoltios, ¿de qué estamos hablando? Hiperpolarización. Aquí juega el potasio durante el periodo de hiperpolarización.
Sobre todo, siempre que hablamos de hiperpolarización, es cuando se está produciendo este marcapaso del potencial de membrana de onda lenta. Depende de la hiperpolarización. ¿Sí? Claro. Es el potencial de onda lenta que necesita de la hiperpolarización. Lo mismo vamos a ver cuando veamos nódulos sinusales. ¿Por qué? Porque es un marcapaso. Ahora tenemos transmisión neuromuscular en el músculo liso. El músculo liso no tiene una placa neuromotora como tal, como vimos en el músculo estriado esquelético, sino las fibras nerviosas, como vemos aquí, forman ramilletes. Y estos ramilletes presentan unas dilataciones que reciben el nombre de varicosidades, como está aquí. Pero, como vemos aquí, tenemos el músculo liso multiunitario. Estas varicosidades mantienen una distancia de las fibras musculares lisas multiunitarias, ¿ya? Más o menos una distancia de unos 20 nanómetros. Entonces, esta distancia que tiene se llama uniones de contacto. Entonces, los neurotransmisores que lo dejan en el espacio intersticial para que ingrese dentro de la fibra muscular lisa multiunitaria. En cambio, aquí tenemos músculo liso unitario, visceral específicamente. Estas varicosidades están en contacto con la fibra muscular. A estas se llaman uniones de difusión. Están asentadas sobre la fibra muscular lisa. Entonces, dejan al neurotransmisor aquí y va a ingresar por difusión a la fibra muscular lisa. ¿Ya? Entonces, esta es la manera por la que se produce la transmisión neuromuscular. En el unitario, uniones de difusión, y en el multiunitario, uniones de contacto. ¿Cuál es la característica de las uniones de contacto del multiunitario? Que hay una distancia, ¿ya? Más o menos de 20 nanómetros. No está en contacto con la fibra muscular lisa, ¿ya? Por eso se llaman uniones de contacto. Cuando dejan el neurotransmisor, lo dejan en el espacio intersticial. En cambio, en el unitario, fibra muscular unitaria, están sobre la fibra muscular lisa, están en contacto. A esto se llaman uniones de difusión. Por lo tanto, deja el neurotransmisor y este ingresa por difusión a la fibra muscular lisa. ¿Dónde dije que dejaba el neurotransmisor del unitario? ¿El unitario? Sobre ajá, porque se asienta ahí. ¿Qué se asienta? La varicosidad de la fibra nerviosa. Aproximadamente de la varicosidad a la fibra muscular. Es por eso que lo dejan en el intersticio. Ahora, esto es un poquito complejo para entender, ¿ya? Pero, si ustedes
entienden este cuadro, no es tan difícil. Para que el músculo liso se vaya a contraer, necesita 4 estímulos nada más. Necesita un estímulo nervioso, necesita estímulos por factores tisulares, otro estímulos hormonales y por último de segundos mensajeros. Esos son los 4 estímulos que van a producir contracción de la fibra muscular lisa. Por ejemplo, tenemos aquí estímulos nerviosos. ¿De qué nervios va a depender la contracción o relajación de la fibra muscular lisa? ¿Perdón? No puede ser sobre la fibra muscular lisa. ¿A qué estoy haciendo referencia ahí? ¿Qué tipo de sistema nervioso? Simpático y parasimpático. Y este representa al sistema nervioso autónomo. ¿Ya? Pero, como vemos aquí, la acetilcolina, ¿ya? Cada fibra muscular lisa, dependiendo del órgano donde se encuentra, tiene receptores excitatorios y receptores inhibitorios. ¿Ya? Si la acetilcolina llega a este receptor excitatorio, va a producir contracción muscular. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que va a provocar la despolarización por la entrada del calcio a la célula. Ahora, igualmente, como vemos aquí en la flecha, puede llegar a un receptor inhibitorio. ¿Qué quiere decir esto? Que va a producir también relajación muscular. Ya. La noradrenalina, que representa el simpático, igual, dependiendo de la fibra muscular en el órgano que se encuentre, puede llegar a este receptor excitatorio y va a producir contracción muscular. Ahora, si llega a un receptor inhibitorio, va a producir relajación muscular. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, lo más claro, si hablamos de las fibras musculares que se encuentran en los bronquiolos, ¿ya? Como recordarán los bronquiolos, las fibras musculares lisas se encuentran sobre todo la superficie en el contorno del bronquiolo. Si actúa la acetilcolina, esta fibra muscular lisa del bronquiolo le va a ofrecer receptores excitatorios. Entonces, ¿qué va a provocar la acetilcolina en el bronquiolo? Contracción. Entonces se va a producir broncoconstricción. En esta misma fibra muscular lisa del bronquiolo, si actúa la noradrenalina, esta fibra muscular lisa le va a ofrecer un receptor inhibitorio. Entonces, ¿qué va a provocar? Relajación. Esto, vamos a hablar de una broncodilatación. ¿Ya? Y así depende en el órgano que se estimule. Por ejemplo, si hablo del músculo ciliar del ojo, que te produce midriasis o miosis. Midriasis es relajación, miosis es relajación. Si actúa la acetilcolina, ¿qué receptor va a tener ahí? Inhibitorio. Es por eso que va a producir relajación, midriasis. En cambio, si actúa la noradrenalina, le va a producir un receptor excitatorio. Por lo tanto, va a producir contracción, la cual la conocemos como miosis.
Bueno, la próxima clase les traigo un cuadro de todo lo que es sistema nervioso simpático y parasimpático, y ahí van a ver si ofreces un receptor inhibitorio o un receptor excitatorio. Entonces, todo esto es lo que hablamos sobre estímulos nerviosos. ¿Hay alguna duda aquí? Está fácil, ¿no? Depende. El anacético puede estimular o puede ser estimulador, o sea, puede ser agonista o antagonista. Depende del receptor que hay. ¿Ya? Por ejemplo, como dijimos, en el bronquio era excitatorio, en cambio, a nivel del músculo ciliar era inhibitorio. ¿Ya? Depende del órgano. Ahora tenemos factores tisulares. ¿En qué músculo van a actuar? Actúan a nivel del músculo liso unitario, ¿ya? Que se encuentran en las arteriolas y metaarteriolas. Estas arteriolas y metaarteriolas se caracterizan por tener escasa o nula inervación, ¿ya? Entonces, estas arteriolas y metaarteriolas dependen de los factores tisulares. Estaba revisando por qué estos factores tisulares no afectan a la aorta. Y la explicación que me daba es porque tiene músculo liso multiunitario. Pero todavía lo sigo revisando, porque no he encontrado esto en libros de histología. Y estoy revisando otros artículos, si es así o no. ¿Ya? Pero la explicación que daba, que esto no afectaba porque es músculo liso multiunitario a nivel de la aorta. ¿Qué quiere decir esto? Que los vasos arteriales de tipo elástico, que son las aortas, tienen músculo liso multiunitario. Entonces, hablando ya de las arteriolas y metaarteriolas, que tienen una escasa inervación o nula inervación, ¿qué pasa? Si hay una disminución de oxígeno, esto a nivel de las células, entonces este estímulo hace que se produzca una relajación a nivel de las arteriolas para que haya mayor llegada de sangre a las células. Entonces va a producir una vasodilatación. Ahora, si el CO2 aumenta, igualmente, esto va a ser captado por las arteriolas. ¿Y qué va a producir? Vasodilatación, relajación, para que la sangre siga fluyendo y este CO2 sea eliminado. Estamos hablando a nivel de las arteriolas. Igualmente, si hay una disminución de la temperatura, igualmente esta me va a producir una vasodilatación a nivel de las arteriolas. Si disminuye el calcio, igualmente este me va a producir una vasodilatación. Por el contrario, si hay una hiperpotasemia o hipercalemia, esta igualmente me va a producir una vasodilatación. Si hay aumento del ácido láctico, ¿cuándo se produce ácido láctico? ¿Cuándo se produce ácido láctico? Cuando se oxida la glucosa, ¿cuándo? ¿Cuándo se produce ácido láctico? En el sistema. Cuando no había suficiente oxígeno en la mitocondria para aumentar la glucosa. Cuando utiliza la vía anaerobia, entonces el piruvato se transforma en ácido láctico. Y este ácido láctico que se acumula, entonces produce vasodilatación de las arteriolas para que siga circulando y llegue hasta el corazón, porque tiene ciertos beneficios tanto para el corazón
como para el hígado. También tenemos a la adenosina, ¿ya?, que nosotros lo utilizamos como medicamento, la cual se caracteriza por producir vasodilatación a nivel de las coronarias. Las arterias coronarias, ¿qué irrigan? Al corazón. ¿Ya? Entonces, esta adenosina va a producir una vasodilatación. ¿Está claro esto? De factores tisulares. Parece que ya están cansados, ¿no? Mucha información. Lo dejamos ya para el lunes. Así les termino de explicar todo esto. Que no es difícil. Si ustedes aprenden esto, no van a tener problema cuando lleven, por ejemplo, farmacología o fisiopatología. Solo que lo tienen que tener claro el concepto. Este es un poco más complicado, pero si lo aprenden así como está aquí, les facilita bastante. Bueno, muchísimas gracias.